Bendiciones, amados hermanos. En esta tarde queremos dar gracias al Señor por este tiempo, por un día más de vida que Él nos da y por este tiempo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos venido desde hace un tiempo hablando de los tiempos de Dios, de los tiempos proféticos del Señor, de cápsulas de fe, con respecto a todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto?, a nivel mundial, cómo el mundo está cambiando, cómo la sociedad está cambiando, cómo una pandemia ha azotado a todo el mundo, no solamente a algunas naciones, sino que a todo el mundo. Así que en esta tarde queremos compartir una palabra, queremos compartir una reflexión de la palabra del Señor y estos mensajes llevan como título Entendiendo los tiempos proféticos de Dios. Lo que queremos traer luz, lo que queremos hacer, mis hermanos amados, es traer luz a estos tiempos, traer luz a estos días. Así que queremos invitarte a que puedas escuchar y también suscribirte a nuestro canal para que puedas estar activando la campanilla ahí que sale al lado de la suscripción para que te puedan llegar las notificaciones de mensajes. Cada vez que estemos subiendo un video, una vez a la semana, vamos a estar subiendo un video y una enseñanza con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Así que queremos invitarte y hacer parte de este tiempo, de entender los tiempos del Señor, de entender los tiempos proféticos del Señor. Así que yo quiero invitarte en esta hora y poder que tengas un tiempo especial, que tengas un tiempo especial en la presencia del Señor. Así que Dios bendiga tu vida y pon atención a lo que el Señor te va a hablar en esta hora. El título de la cápsula del día de hoy es Tiempos y estaciones de Dios. Lo que queremos hablar en esta tarde es hablar de los tiempos y las estaciones de Dios. Y como iglesia necesitamos entender que hay tiempos que Dios dejó determinados y estaciones que Dios ha dejado determinadas para que éstas se cumplan y tengan su cumplimiento tal como Dios las estableció. Quiero citar la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14 al 19. Hay una palabra ahí que sale en el versículo 14. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Se lo repito nuevamente. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y también sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Amén, hermanos amados. Entendiendo los tiempos y las estaciones de Dios. ¿Por qué entendiendo los tiempos y las estaciones de Dios? El versículo que acabamos de leer, vamos a entender a la luz de la Escritura y entendiendo la etimología de la palabra que significa estación. Vamos a entender que no solamente Dios nos está hablando de las estaciones naturales o de lo que nosotros entendemos por estaciones del año. Hay que entender que hasta ese momento en el libro de Génesis, todavía Dios no determinaba o el hombre no le ponía nombre a las estaciones del año, ni los días de la semana tenían nombre como los días de hoy, ni las estaciones tampoco, otoño, primavera, tampoco tenían nombre. Hay que entender que Dios no solamente estaba hablando de las estaciones del año en sí, o de los años en sí, o de los días, sino que también nos estaba hablando proféticamente de lo que había de venir al mundo entero y que tenía que ver netamente con los tiempos proféticos que Él había destinado. La palabra estación que acabamos de leer dice que serían como señales y estaciones para determinar los tiempos y años. La palabra estación es la palabra moed, para determinar una estación o una temporada de Dios. La palabra moed significa un tiempo de Dios, un tiempo acordado, un tiempo en el cual Dios visita a su pueblo, un tiempo señalado por Dios. No era solamente en que Dios había establecido en lo natural una temporada, sino que también Dios había señalado un tiempo para poder visitar a su pueblo, para poder visitar a la humanidad. Y eso es lo que Dios está diciendo
diciendo con respecto a lo que acabamos de leer. La palabra Moed significa un tiempo señalado por Dios. Significa también congregación y también significa reunión. Miren lo que está diciendo la palabra. O sea, no solamente Dios está determinando años, estaciones, sino que Dios está diciendo que Él tiene un tiempo determinado para reunirse con su congregación, con su asamblea. Y desde esa perspectiva nosotros vamos a poder entender que Dios estableció tiempos, que Dios estableció estaciones, tiempos proféticos en los cuales Dios iba a visitar al hombre, y no solamente al hombre natural, sino que Dios iba a visitar a su pueblo, Israel, a su iglesia. Por lo tanto, Dios ha determinado tiempos y estaciones para poder visitar a su pueblo. Y uno de esos tiempos y estaciones se le llama la palabra del Señor en el libro de Levítico, le llama las fiestas del Señor o las fiestas de Yahweh, ¿no es cierto? Mal enseñadamente o mal entendidamente como las fiestas del pueblo judío. Tenemos que entender que Levítico capítulo 7 dice de la siguiente manera, Levítico 23 dice de la siguiente manera, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis día de reposo, es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, repite el versículo 4 nuevamente, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, el Señor está diciendo acá en Levítico que no son fiestas ni del pueblo de Israel ni del pueblo judío, sino que son sus fiestas donde Él convoca a su pueblo, donde Él quiere reunir a su congregación, donde Él está señalando un tiempo, y va a señalar un tiempo desde los días de Moisés, va a señalar un tiempo hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy, a través de estas 7 fiestas o las fiestas del Señor, Dios va a señalar un tiempo. Dios nos va a estar hablando proféticamente de los días que vienen. Amén. Así que son 7 fiestas, y esto es lo que hemos venido ya enseñando. Las fiestas del Señor, las fiestas solemnes de Dios que hemos venido enseñando todo este tiempo, y estoy viendo acá en mi pantalla también, por si me ven mirar hacia el lado, las primeras fiestas, porque está todo el material acá. Las primeras fiestas, dice la palabra del Señor, que son 7 fiestas, 7 convocatorias santas en las cuales el Señor está convocando a su pueblo. Y todas estas fiestas, como hemos enseñado en otras ocasiones, nos van a hablar de la redención del hombre, nos van a hablar del plan de redención del hombre, desde la venida del Mesías, desde la primera venida del Mesías, cuando Él vino a morir, a ser sacrificado por su pueblo, por su iglesia, hasta la segunda venida del Señor. Nos van a hablar estas fiestas, y podemos entender que las primeras 4 fiestas, porque son 7 fiestas, las primeras 4 fiestas o Moedín o Moed del Señor, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo ya las cumplió. Sabemos que Él vino a morir por la humanidad y murió justo en fiesta de Pascua, ¿no es cierto? Como el cordero inmolado, como aquel cordero que se había entregado, que había quitado el pecado del mundo. Segundo, cumple la fiesta de panes sin levadura, donde simboliza que toda la levadura que simboliza el pecado ha de ser quitado del pan que era puro, ¿no es cierto? ¿Quién era el pan? Cristo. La levadura representa el pecado, pero Cristo en su muerte no solamente iba a morir por nosotros, sino que iba a vencer en la cruz del Calvario al pecado. Y la tercera fiesta que cumple el Señor, que es en su resurrección, Él cumple la fiesta de primicia, como la primera gavilla que se cortaba de la primera cosecha del año, ¿no es cierto? Y se presentaba en el templo en el primer día de la semana. Se presentaba y la mecía el sumo sacerdote. Asimismo, Cristo se presentó en ese día de primicia, como la primicia, el primogénito de toda la creación. Así que Cristo cumplió
cumplió con estas primeras 3 fiestas, y la cuarta fiesta, que es la que celebramos hace alguna semana atrás, es la fiesta de Shavuot o Pentecostés, donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, es derramado sobre toda carne, ¿no es cierto? Y habitando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estas son las primeras fiestas llamadas las fiestas de primavera, las cuales cumplió Cristo, las cuales el Señor anunció los tiempos proféticos que venían, en los tiempos que Él había designado, en los cuales se iba a reunir con su pueblo para restaurar a la humanidad. Sin embargo, quedan otras 3 fiestas, que son las fiestas que tiene el Señor que cumplir, y son llamadas las fiestas de otoño. Y en las fiestas que tiene que cumplir Jesús en su venida, es la fiesta llamada, la fiesta en hebreo de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. La segunda fiesta es la fiesta del Yom Kippur, o el día de la expiación. Y la tercera fiesta es la fiesta de Sukkot, o también llamada como la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas Jesucristo tiene que cumplirlas. Él tiene que en su segunda venida cumplir, así como cumplió con las 4 primeras fiestas, como figura profética que venían anunciando la redención de nuestra vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la venida del Espíritu Santo anunciando un nuevo pacto. También tiene que suceder en estas últimas fiestas, que son las fiestas de otoño. Tiene que suceder donde ha de venir Cristo por su iglesia, donde Cristo ha de venir y restaurar a su iglesia y llevarla al cielo, pero también traer un día de juicio, ¿no es cierto?, a la humanidad, que es lo que nos habla el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 24, y también nos habla el libro de Apocalipsis. ¿Por qué estoy hablando de estas fiestas, de estos tiempos que Dios ha destinado desde el principio del Génesis hasta los días de hoy? ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos las fiestas del Señor, entendemos sus tiempos, entendemos los Moed o los Moedín, que son las fiestas señaladas por Dios para visitar a su pueblo, vamos a poder comprender en qué temporada ha de venir el Mesías. Vamos a poder comprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos días, cuál es nuestro rol como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Vamos a poder comprender si este virus que estamos viviendo lo mandó Dios o lo mandó el enemigo. ¿Me entienden? No nos vamos a perder, no nos vamos a equivocar, porque vamos a estar entendiendo los tiempos del Señor, los tiempos en los cuales Dios está visitando a su iglesia, y vamos a comprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros también como iglesia del Señor. Así que yo quiero en esta última parte enseñarte y poder entender los tiempos de Dios. Yo sé que en un poco tiempo quizás no podrás entenderlo todo, pero te voy a dejar como tarea que puedas sumergirte entendiendo los tiempos de Dios, entendiendo los tiempos proféticos del Señor, para que puedas comprender a dónde estamos parados, en qué etapa de la humanidad estamos parados y hacia dónde vamos. Así que quiero dejarte también con esta enseñanza. Entonces, comprendiendo y entendiendo las fiestas del Señor, vamos a poder comprender el plan total de redención del hombre, y cómo Dios también dijo que vendría por segunda vez, que habría una segunda venida, y en esa segunda venida también habría un arrebatamiento. El Señor vendría a buscar a su iglesia y no pagaría el justo con el impío, sino que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descendería del cielo, como dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarían primero. Entonces tenemos que entender que hay una segunda venida del Señor, que hay un arrebatamiento, un rapto de la iglesia, como queramos llamarlo, significa lo mismo, que el Señor nos va a arrebatar, nos va a quitar de la escena de este mundo cuando el Señor tenga que castigar a la humanidad entera, porque de eso simboliza, o eso significa lo que es la tribulación y la gran tribulación. Serán días de gran angustia sobre la tierra, cual no lo hubo nunca jamás. Entonces, comprendiendo esto, mis hermanos, hemos pasado de la fiesta de Shavuot, y en unos meses más vendrá la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, también llamada la fiesta del sonido, del toque del shofar. Pero no tan solamente eso, sino que también tiene otro símbolo que se le llama la fiesta
esta del grito, de la alerta. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sonido, es un grito, es un sonido de chofar, es como una alarma que nos está alertando y diciendo que la venida del Señor se acerca y que Cristo puede venir en estos días también. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora como iglesia nosotros, entender en qué tiempo estamos, en qué tiempo nos introdujo el Señor. Podemos comprender desde ahora que lo que estamos viviendo como humanidad y también como iglesia es que estamos entrando en un nuevo tiempo, es una nueva era. Para el mundo esto tiene que ver con una era donde vamos a entender y vamos a pasar de una era pasada a una era futura, a una era totalmente tecnológica. Algunos le llaman la era de la inteligencia artificial. Y en eso es lo que están metidas las grandes empresas tecnológicas, de comunicaciones, etcétera, etcétera. El mundo va hacia allá, va hacia la revolución tecnológica, pero nosotros entendemos a través de la luz de la palabra que la iglesia ha de entrar en una nueva era, y es la era del Mesías, es la era de la venida del Señor. Y miren lo que dice Jesucristo. Los apóstoles le están preguntando ahí en el libro de Mateo. Le hacen una pregunta y le dicen: Señor, háblanos y dinos cuándo será o qué señales habrán con respecto a tu venida. Y el Señor le responde ahí en Mateo 24, en el 3 le dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué entendemos con esto, mis hermanos? Es que estamos entrando a una temporada, a un tiempo que la Biblia lo llama, o Cristo mismo lo llamó, principio de dolores. Y la traducción original se está refiriendo al principio de dolores del parto de una mujer. Y nosotros tenemos que comprender que desde el principio de los dolores de contracción hasta que la mujer da a luz un hijo, hay un lapso de tiempo, hay un proceso. Y obviamente desde que le empiezan a dar los dolores de parto hasta que el niño nace vienen lo que son las contracciones, y es un tiempo doloroso, es un tiempo no bueno, es un tiempo que va a traer dolor porque la mujer quiere dar a luz al hijo. Y ese mismo tiempo el Señor nos está hablando desde dolores de parto hasta el arrebatamiento de la iglesia. Van a ser días de dolores. Este es el principio de dolores, pero van a venir días de dolores de parto, en los cuales van a venir contracciones al mundo para que podamos entrar a esta nueva era, a esta era donde el Señor va a venir a establecer su reino mesiánico. La palabra del Señor dice: Cristo, es necesario que todo esto acontezca. O sea que es necesario que hayan pestes, es necesario que hayan hambrunas, es necesario que hayan guerra en estos días. Que no nos asombre, no es el enemigo que está haciendo esto, es Dios. Está dentro de los moed de Dios, del calendario de Dios, está dentro de lo que Dios ya estipuló y Dios escribió en su historia, en nuestra historia, para que nosotros podamos entender que el Señor y la venida del Señor está cerca. Entendiéndolo de esta manera, vamos a comprender que todo esto tiene que suceder, pero que nosotros como iglesia tenemos que estar firmes. También tenemos que vamos a entrar a esta era tecnológica. Quizás los púlpitos de predicación no serán lo que estamos acostumbrados a ver. Quizás las campañas evangelísticas ya no serán en estadios. Quizás tu lugar de predicación ya no va a ser a lo mejor en tu trabajo, sino que van a ser las plataformas digitales. Es ahí donde Dios nos va a llevar a predicar, es ahí donde Dios va a llevar a que ganemos almas, a que ganemos a los perdidos. Así que vamos a entrar en un nuevo tiempo, mis hermanos. Será un tiempo difícil para la humanidad, sí, pero la iglesia cantará victoria.
victoria, tendremos victoria de parte del Señor, vamos a lograr entender los tiempos de Dios, y si logramos entender los tiempos de Dios no nos vamos a perder de los días, en los días que estamos viviendo. Vamos a saber qué es lo que el Señor quiere hacer para con su iglesia. Recuerda que cuando Cristo oró por Jerusalén y lloró, le dijo, porque tú no entendiste el tiempo de tu visitación. No entendió el tiempo, no entendió el moed de Dios, Israel, en aquellos días. Y es necesario que nosotros entendamos el tiempo de Dios para saber hacia dónde vamos y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que quiero dejarte con esta enseñanza, mis hermanos, entendiendo los tiempos y estaciones de Dios. Así que Dios te bendiga. Te invito a que sigas escudriñando la palabra del Señor. Si la escudriñas, no te perderás, no estarás perdido. Recuerda que Jesús dijo: mi pueblo se equivocó por falta de conocimiento. Que no te falte el conocimiento en estos días. Toma tu Biblia, empieza a escudriñarla, porque como dijo Jesús, en ellas está la vida eterna. Así que Dios te bendiga y nos vemos nuevamente en otra enseñanza, entendiendo los tiempos y las estaciones de Dios. Dios te bendiga.